Sí, gracias, señor presidente. Señor Cuerpo, el INE, aquel organismo al que cambiaron ustedes el presidente porque no les gustaban las cifras que ofrecía. Ya le digo yo que a partir de ahora los informes del Banco de España le van a gustar más de lo que le gustaban hasta ahora, señor Cuerpo. Mire, presume usted de reducción del déficit. El déficit se ha reducido con las aportaciones en forma de impuestos de las clases medias españoles porque ustedes, en un momento de enorme inflación, no han permitido deflactar la tarifa del IRPF. No es su política económica, es simplemente el esfuerzo y el sacrificio de las clases medias españolas con esa tremenda subida de impuestos que supone la inflación, señor Cuerpo. Y lamento mucho que no haya rectificado usted en su intervención, incluso que no nos haya respondido a muchas de las preguntas. A otras sí, se lo reconozco, pero a otras muchas no. Y permítame que le pida una puntualización, porque no he entendido bien si va a venir aquí a discutir con todos los partidos políticos el plan fiscal o simplemente va a venir aquí a explicarlo después de haberlo enviado, porque no es lo mismo, y supongo que un demócrata como usted entenderá la sutil diferencia que hay entre una cosa y la otra, señor Cuerpo. Verá, el crecimiento económico, y se lo decía, y usted no lo ha rebatido, no puede, lógicamente, viene a lomos de un gasto público absolutamente insostenible, señor Cuerpo. Han transformado ustedes gastos coyunturales derivados del COVID en gastos estructurales y eso no hay manera de mantenerlo. Únicamente se pudo mantener hasta ahora, como le decía, por el proceso inflacionario tremendo que estábamos viviendo. Sánchez, le voy a dar un dato que seguro que usted conoce también. Mire, Sánchez ha aumentado el gasto burocrático un 39,5%, subiendo de 11.000 millones a 16.000 millones en 2022. ¿A usted le parece razonable semejante dispendio? Con lo que ha aumentado el gasto burocrático el señor Sánchez, con lo que ha aumentado en asesores, podría financiar durante 23 años la ley de la ELA, señor Cuerpo. Sánchez prefiere asesores a mejorar la vida de los enfermos de ELA. Ese es el resumen, señor Cuerpo. Pero hay que decir varias cosas más. Estamos ante un crecimiento que desde 2021 no ha hecho otra cosa que menguar. Y con unos sectores productivos que ven cómo el gasto público les está quitando la inversión que tanta falta les hace para crecer, sobre todo para mantener ese crecimiento en el medio y largo plazo. Tanto es así, señor Cuerpo, que la economía española no deja de perder productividad y competitividad. Y ese cambio de modelo que usted augura y que lo fía todo a esos fondos europeos, señor Cuerpo, solo lo ven ustedes en su imaginación. Y le quiero hacer una pregunta respecto a los fondos europeos. ¿Puede garantizar usted que no vamos a tener que devolver fondos europeos por la mala gestión de su gobierno, señor Cuerpo? Le decía que fían ustedes todo el crecimiento y el cambio de modelo a los fondos europeos, pero lo único cierto es que ustedes pretenden engañar, dentro de una maraña de cifras y de conceptos confusos, un estrepitoso fracaso en la gestión de los fondos Next, señor Cuerpo. Mire esta gráfica. Esta es la evolución desde 2022, 2023 y 2024. Cada año peor, señor Cuerpo, cada año peor. Y precisamente su ministerio, señor Cuerpo, es el penúltimo ejecutando fondos europeos. El 0,01%. Usted ahora seguro que me podrá dar algún dato actualizado, pero hasta esta fecha usted solo le superaba en peor gestión de fondos europeos la señora Sira Rego. No parece que sea usted precisamente quien deba dar lecciones de gestión sobre los fondos europeos, señor Cuerpo. Y por último, señor Cuerpo, la Comisión Europea avala la propuesta del Partido Popular de trasladar a las comunidades autónomas, de modificar el Plan Nacional de Recuperación y transferir a las comunidades autónomas los fondos europeos que ustedes no son capaces de hacer llegar a la economía, ¿no? A la economía real. La participación de las regiones y municipios es clave para que los fondos lleguen a tiempo y tengan impacto real. Son palabras del comisario Dombrovskis. Y dejan claro que medidas como las propuestas por el Partido Popular van en la línea correcta. ¿Van a aceptar ustedes, señor Cuerpo, nuestra propuesta? La realidad es que
que ustedes han tenido más recursos que nunca, fruto de la inflación, fruto también de ese infierno fiscal, de esas 81 subidas de impuestos, señor Cuerpo, y con más recursos que nunca tenemos la tasa de pobreza más alta de la última década. Usted no ha dicho nada, ni siquiera ha corregido sus palabras a esos 16 millones de españoles que están en riesgo de pobreza o que directamente son pobres y los que usted todo lo que les tuvo que decir en una entrevista reciente en El País es que simplemente era un efecto psicológico. Yo le vuelvo a pedir que suba aquí y les pida disculpas, señor Cuerpo. Ya no le voy a pedir que no caiga en un triunfalismo absurdo, porque he visto que es absolutamente imposible con ustedes, pero sí que por lo menos tenga la decencia de dirigirse a los españoles que lo pasan mal y pedirles disculpas por aquello de que no es un efecto psicológico y ellos lo saben muy bien, señor Cuerpo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señor Olano, hay que reconocerle algo y yo se lo reconozco sin ningún problema. Es usted un clásico. Hay elementos que uno sabe que van a estar en el discurso y uno de ellos, desde luego, está claro que es esta referencia a una vez que no le gustan los datos o que le confunden. Parece que los datos le confunden y eso, la verdad es que es algo sorprendente. Usted va directamente contra las instituciones que producen estos datos, ¿no? Ya, ¿qué será lo siguiente? Déjeme que entre un poco en las previsiones, en algunos temas que ha comentado, que son algunos incorrectos y otros directamente mentira. En cuanto al crecimiento hacia atrás, los componentes de crecimiento, como he dicho, con esa revisión que ha realizado el INE hoy, lo que tenemos es una contribución positiva mayor de la propia inversión como componente fundamental de equilibrio en el modelo de crecimiento. Por supuesto que ha habido un impacto importante del gasto público, entre otras cosas porque estábamos con gasto en educación y gasto en sanidad, que si le parece poco la importancia del gasto en sanidad como consecuencia de la recuperación tras una pandemia, yo creo que no es algo que tengamos que minimizar ni desde luego poner en términos peyorativos. Lo que tenemos hacia adelante cuando miramos las previsiones de crecimiento de todos los organismos es un crecimiento basado en inversión, consumo privado y sector exterior. Fíjese usted, mire usted cuáles son los determinantes que prevén los principales organismos. Y es más, cuando miramos el sector exterior, no solo es el turismo, son también los servicios no turísticos. Las exportaciones en servicios no turísticos llegan a los 100.000 millones, están por encima de las exportaciones de los servicios turísticos, que están en torno a 90.000. Es decir, esto es otra variable que nos delata, que refleja ese cambio que está habiendo en nuestro modelo de crecimiento hacia sectores cada vez más productivos, como es, por ejemplo, el de los servicios no turísticos, esos servicios a empresas que estamos exportando. Más allá de esto, desde luego, ese traslado de las grandes cifras macro, que son incontestables, al elemento micro, a lo que sienten los ciudadanos cada día en sus bolsillos, a su bienestar en el día a día, es un elemento importante que nos invita a seguir trabajando. Y este inconformismo con el punto en el que estamos es también, si se ha leído mis entrevistas, uno de los elementos clave que señalo. Y aquí digo que hay que ser ambicioso, pese a que ya se está reflejando esa mejora en el día a día de los ciudadanos en muchos aspectos. Por ejemplo, en el número de hogares donde todos sus componentes están en situación de desempleo, que está en mínimos históricos. O al contrario, número de hogares donde todos sus componentes están empleados, en máximos históricos. Por supuesto que miremos también qué está sucediendo con nuestros jóvenes. La tasa de paro juvenil se ha reducido en más de 7 puntos. ¿Qué sucede? Que el punto de partida en el 2018 era del 33%. Por supuesto que es bueno que se haya reducido en 7 puntos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar con que se quede en el 26. Seguimos trabajando precisamente para que estas mejoras de la macro sigan llegando en el día a día a nuestros hogares. Por supuesto, a través de la moderación de la inflación, la protección de su cesta de la compra, con medidas como, por ejemplo, la eliminación del IVA en productos tan importantes como el aceite de oliva, que ya se está notando en la caída de los precios de este producto del mes de agosto con respecto al mes de julio. Pero volviendo al tema de nuestra intervención hoy, señalar, desde luego, que como punto de partida, como he puesto de manifiesto en mi intervención inicial, España tiene una trayectoria impecable en el desempeño fiscal en los últimos años y así lo demuestran y lo confirman los análisis de la propia Comisión Europea, con un compromiso incuestionable con la responsabilidad fiscal que está siendo compatible con estas buenas cifras de crecimiento económico. Estamos manteniendo el liderazgo en términos de crecimiento entre las grandes economías europeas y esto no hay forma de desmentirlo por mucho que ustedes se empeñen, incluso llegando a intentar deslegitimar a las propias instituciones.
A partir de aquí, por supuesto, partiendo de esta base inmejorable, tenemos que avanzar en seguir cumpliendo hacia adelante con nuestros objetivos y con las reglas fiscales que vuelven en el año 2025. Estamos trabajando, como decía, intensamente con la Comisión Europea para dar continuidad a este esfuerzo y que se mantenga esa visión de medio plazo y que esta visión de crecimiento, de inversiones y reformas sea compatible con una mayor responsabilidad fiscal. El reglamento, como he dicho anteriormente, prevé o anticipa la existencia de un margen razonable de tiempo con respecto al 20 de septiembre, que es el que vamos a aprovechar la mayoría de los Estados miembros para presentar el día 15 de octubre nuestra propuesta de senda fiscal estructural de medio plazo. Aquí creo que hay que enviar mensajes inequívocos. Como bien sabe, la norma no exige, y tampoco lo hacía así para el programa de estabilidad, que era nuestro documento de medio plazo anterior, que sea aprobado o incluso debatido en el propio Parlamento. Es el proyecto de presupuestos generales del Estado, es decir, cómo se declina este proyecto de medio plazo en sus distintos componentes anuales, el que tiene que ser y será discutido, por supuesto, con todo lujo de detalles en este Congreso. Y aquí, además, y es lo que señalaba anteriormente, hay un compromiso por mi parte de explicar el contenido del plan fiscal estructural que se mande a la Comisión Europea y responder a cuantas preguntas puedan surgir. Este es un elemento también importante de cara a ser conscientes, y yo creo que este es mi punto final, a ser conscientes de que cuanto más fuerte sea nuestra economía hacia adelante, este es el enganche entre el brazo económico y el brazo fiscal, cuanto más crezcamos, cuanto más grandes seamos, menor será el esfuerzo necesario para seguir cumpliendo, como lo hemos hecho hasta ahora, con nuestros objetivos fiscales. Por lo tanto, tenemos que seguir profundizando en nuestra agenda de inversiones y reformas y, por supuesto, seguir profundizando en el éxito que está siendo la llegada de los fondos del plan de recuperación a nuestra economía real. Muchas gracias.